Hoy estaremos compartiendo con ustedes a solas con Dios. Es un tema que tiene que ver con la intimidad con Dios. A veces creemos nosotros que basta con ir a la iglesia, basta con orar un rato a Dios, pero no es suficiente y lo vamos a ver en la palabra de Dios, que necesitamos profundizar más, así como nosotros nos encargamos de profundizar en aquellas cosas que nos interesan terrenales, como nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras relaciones personales. De la misma manera, tenemos que profundizar con Dios. ¿Cómo puedo yo profundizar con Dios? Pues estando a solas con Dios. Éxodo capítulo 24, versículo 12 va a ser el versículo que vamos a utilizar hoy como base de esta enseñanza. Éxodo 24, 12. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte y preséntate ante mí. Espera allá, que voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos. Solamente eso, ¿verdad? Solamente le iban a dar los 10 mandamientos todos los mandatos, mejor dicho, a Moisés, para que los pudiera tener contenidos por escrito y para que pudiera compartirlos con el pueblo de Dios y con todas las generaciones venideras. Miren ustedes el cambio que iba a venir a la humanidad de un antes y un después, antes de la ley y después de la ley. ¿Gracias a qué? Gracias a que un hombre, un hijo de Dios, fue sensible a estar a solas con Dios. Qué importante es que nosotros entendamos que va a suceder un cambio, un antes y un después, cuando nosotros nos acostumbramos a estar a solas con Dios. Muchas personas confunden esto con simple y sencillamente orar. La oracioncita tibia, eh, que todos la hemos hecho, pues, ¿verdad? Vamos, ¿a qué no vamos a mentirnos aquí entre nosotros? Todos estamos muchas veces cansados, agotados del día, agotados de la jornada, llega la noche y pues le damos gracias a Dios en 2 o 3 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Gracias Dios por este día, gracias porque me acompañaste, Señor, que pueda dormir tranquilo, que mañana tenga un buen día. Señor, que tus ángeles me rodeen, como dice en tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Y ya, esa es toda nuestra vida de oración, 1 minuto, 2 minutos, y queremos que Dios nos revele cosas grandes o que nos diga cuál es nuestro futuro o que nos dé una ayuda singular, como se la da a muchos y decimos, ¿por qué será que a mí Dios no me contesta? Pues a veces tenemos que profundizar un poquito más para nosotros aprender más de Dios. La vida del ser humano no es superflua, la vida del ser humano es muy complicada, muy compleja. Nosotros mismos no nos entendemos. Si nosotros mismos no nos entendemos, necesitamos un tiempo a solas con Dios. Ese tiempo te va a cambiar. ¿Qué significa estar a solas con Dios? El primer punto que quiero compartir contigo. Es un retiro que transforma, es una experiencia real y genuina con el Señor en la que nos acercamos a Él y Él a nosotros. Al encontrarnos con el Señor se producen cambios en nuestra vida, trayendo sanidad, libertad a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Es un retiro del pecado, es un retiro de la vida cotidiana, es un tiempo a solas con el Señor. Qué rico es poder nosotros escapar del ruido del diario vivir, de las cosas que nos cargan, de las cosas que nos afanan. Siempre los seres humanos tenemos esa característica, estamos siempre afanados por algo, ¿no es cierto? Hazte la pregunta y vas a ver, ¿qué te preocupa hoy? ¿Qué te afana hoy? Estoy seguro que me puedes dar un listado de por lo menos 5 cosas, por lo menos. ¿Y qué pasa cuando nosotros entramos a la presencia de Dios? Pues llevamos esas 5 cosas, o 10 o 20, depende cómo esté tu vida llena de afanes, y vas a descargar eso delante de Dios. Pero eso no se logra lamentablemente en pocos minutos. Yo recuerdo en uno de los libros de David Yonggi Cho, acerca de la oración, un hombre que en su tiempo escribió libros que profundizaban mucho sobre una oración fuera de lo común. No la oración tibia, no la oración corta, no la oración por salir del paso, no la oración religiosa y costumbrista, sino aquella oración de estar un tiempo a solas con Dios. Y entonces él decía, David Yonggi Cho es el pastor de una de las iglesias más grandes del mundo, si no estoy mal es en Corea,
Este hombre decía, la primer media hora es de calentamiento. Después de la media hora ya empieza una oración eficaz. Y él explicaba, él decía, no es que yo vaya, esté poniendo una carga adicional a los hijos de Dios, sino simple y sencillamente yo he descubierto que por más que yo quiera ponerme espiritual, por más que yo quiera hablar con Dios, la primera media hora yo estoy batallando con mi carne, que estoy pensando en lo que dejé pendiente, en lo que tengo que hacer mañana, en el problema con fulano, en el problema con sutano, las cosas que se quedaron a medias, y estoy batallando, decía él, con aquellas cosas que me afanan, que me preocupan durante media hora. No estoy concentrado, metido a solas con Dios, estoy con mis propios problemas todavía. Pero cuando ya pasa esa media hora de que yo estoy tratando de calentar motores y estoy hablando con Dios y tratando de pedirle, entonces parece que algo pasa en mi espíritu, decía él. Y ya a partir de la media hora en adelante empiezo a estar verdaderamente a solas con Dios. Ellos tenían un lugar que le llamaban la peña de oración y literalmente era una peña en donde habían cuartos hechos en la peña, en la roca, y ahí él se encerraba en uno de esos cuartos donde nadie lo pudiera molestar y donde no entraban ruidos. Nosotros necesitamos salirnos, separarnos del mundanal ruido. Encuentra en tu casa un tiempo en donde tú estés a solas, que no estén tus parientes, porque si están tus parientes ahí cerca, despiertos, hablándote, te van a interrumpir, te van a hablar, te van a decir, ellos van a estar con sus afanes, ellos van a querer hablarte de sus cosas, pero nosotros tenemos 24 horas al día y de esas 24 horas al día, nosotros tenemos que tener un tiempo apartado para estar con Dios. La pregunta que yo te hago hoy es esta. ¿Cuánto tiempo tienes tú con Dios al día? ¿Cuánto tiempo le apartas a Dios al día? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿2 minutos? Eso no es estar a solas con Dios. Según la teoría de David Young y Cho, ni siquiera has llegado a la media hora de calentamiento. Por eso es que los cristianos tienen problemas. Por eso es que los cristianos tienen que estar recurriendo a otra persona para que les digan qué hacer. Y les voy a decir una cosa. Dice en la palabra de Dios que ya no tendremos necesidad de que nos estén indicando qué hacer, porque dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. ¿Cuándo se cumple eso? O sea, ¿por qué siempre estamos necesitados de que otros nos diga cómo hacer las cosas cuando adentro de nosotros está instalado el Espíritu Santo, el ser más creativo del universo, el ser más poderoso, que te puede decir todas las cosas? Pero ¿por qué no lo escucho, pastor? No oigo nada, solo los mosquitos oigo. Es porque no traspasas la barrera de la media hora. ¿Sí? Este es un tip que no te lo estoy dando yo, eso te lo da David Young y Cho. Yo solamente humildemente lo estoy citando y yo creo en eso. ¿Por qué? Porque lo he probado. Y realmente los primeros minutos estoy con mis puros afanes y necesito yo romper esa hegemonía de mi mente para por fin hay un momento en donde dejo que el Espíritu Santo empiece como a tomar el control. Ya empieza a fluir una alabanza, empieza a fluir algo distinto, un amorío con Dios. Yo quiero ponerte un ejemplo. Cuando tú, recuérdate, cuando tú andabas de novio o de novia, a ver, ¿en qué momentos se tomaban las grandes decisiones como, por ejemplo, vamos a casarnos? Nos vamos a casar. ¿Cuándo nos casamos? ¿Cuándo te ponías de acuerdo con tu pareja? ¿Cuando estabas enfrente de todos? ¿Cuando estaban rodeados de la familia? ¿Cuando estaban en medio del ruido? ¿O cuando estaban solitos? ¿Verdad que era cuando estaban solitos? No había nadie más ahí. Y ustedes dos en la intimidad, y ahí decían, mira, ay, qué alegre, nos vamos a casar, y qué vamos a hacer, y cómo vamos a hacer los detalles. Las grandes decisiones de vida de tu pareja, con tu pareja, tú las tomaste cuando estabas a solas con tu pareja. ¿No crees tú que la gran pareja de tu vida es Dios? El gran amor de tu vida es Dios. El que nunca te va a dejar, el que nunca te va a abandonar, el que nunca te va a traicionar, el que siempre te ha provisto, el que te amó y me amó a mí, aún siendo nosotros pecadores. ¿No crees que vale la pena estar un tiempo a solas con Dios? El punto número 2 que quiero compartir contigo es acerca de un tiempo a solas con Dios. Es que la vida de los hombres depende
de encontrarse con Dios. Cuando un hombre o una mujer tienen una experiencia personal con Dios, su vida nunca va a ser la misma. O sea, un tiempo a solas con Dios va a cambiarte. No podemos sentirnos a gusto con una mala relación familiar, con áreas de pecado en nuestra vida, con frialdad espiritual, con iras, con enojos, con pleitos, con celos, obras de la carne, influencias demoníacas en nuestra vida. Todo eso no lo queremos. Los creyentes en Cristo Jesús queremos estar tranquilos. ¿Cómo puedo encontrar esa tranquilidad para mi vida? Veamos lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6 nos dice algo acerca de este punto tan importante. Dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentra cerca. Impresionante. ¿Por qué? Porque entre líneas te está diciendo que va a haber un tiempo en que ya no lo vas a poder buscar. Va a haber un tiempo en que Dios va a callar. Va a haber un tiempo en que pareciera como si los cielos están cerrados, como si son cielos de cobre y nuestras oraciones no pasan más allá. ¿Por qué no aprovechamos nosotros este tiempo en donde tenemos un deseo de estar cerca de Dios? Yo no sé si tú lo sientes, no sé si lo sientes, pero si tú sientes a través de esta plática, te recuerdas y dices, no, de veras, yo he estado pensando que necesito un tiempo a solas con Dios, necesito experimentar más su presencia, necesito enamorarme más de él, renovar mi vida espiritual. He estado muy carnal, he estado cargado, he estado preocupado, me he sentido enfermo, me he sentido solo, sola. Las soluciones las tiene Dios. Necesitamos un tiempo a solas con Dios. Busquémoslo mientras pueda ser hallado. No esperemos nosotros a estar súper apretados de tal manera que ya no lo podamos buscar. Una persona en la cama de un hospital ya no puede buscar cómodamente a Dios. Esa persona está luchando por su vida. Una persona que está afanada con mucho trabajo es una persona que no puede buscar a Dios fácilmente. Si nosotros contamos con un tiempo de descanso, aprovechémoslo para buscar a Dios. Eh, alguien decía, muy radical y muy idealista, decía, tenemos 24 horas en el día, 8 horas para trabajar, 8 horas para estudiar, 8 horas para dormir. Entonces, yo diría, en esas 8 horas para estudiar, ¿qué tal ahí meter ese tiempo para buscar a Dios? ¿Estudiar qué? Estudiar su palabra, meternos a su presencia, profundizar, no un estudio teórico de Dios nada más, sino un estudio práctico. Cuando tú estás un tiempo a solas con una persona, tú estás estudiando su personalidad, tú estás aprendiendo cómo esa persona habla, cómo esa persona piensa, cómo es su corazón. ¿Por qué no profundizamos y conocemos más la persona de Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es la forma en que Él piensa? Haciendo ese espacio en esas 8 horas que tenemos para nosotros, que no son de trabajo, que no son de dormir, son otras 8 horas, 8 por 3, 24. Aprovechemos ese espacio. No te voy a decir que ores 8 horas, pero por lo menos una, ¿sí? Va a haber un cambio. Ese tiempo a solas con Dios va a ejercer un cambio impresionante. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Llamémoslo mientras se encuentre cerca. No esperemos el día del conflicto. No esperemos el día en que nos sintamos acabados. Acabo de recibir una llamada hace un par de noches a las, no sé, eran a la 1 de la mañana. Estaba profundamente dormido y unos discípulos, unas ovejitas que me tocó cuidar en algún estado aquí en Estados Unidos, en el pasado, me llamaron a esa hora. Yo o sea, me desperté sobresaltado, sudando. No sé si empecé a sudar por la reacción de recibir una llamada cuando estaba profundamente dormido. Y como puedo, contesto y digo, aló, ¿qué pasó? Y me habla un hermano y me dice, me habla de que su esposa está en ese momento en la labor de parto y que quiere hablar conmigo y que por favor me ruega mi oración, pero apenas mi cerebro estaba logrando coordinar qué era lo que estaba pasando y me ponen al teléfono a la mujer que está en la labor de parto, o sea, previo a la labor de parto, asustada.
con miedo y me dice, pastor, perdóneme porque no lo he llamado. Perdóneme porque no los he llamado. Pero ayúdeme, ore por mí. Una angustia que le vi a esta mujer. Y dije, esta mujer siente que se está muriendo. No sé ni qué clase de dolor ella estaba sintiendo, porque los hombres nunca experimentamos esas cosas. Pero me imagino yo que si era una mujer que ya había tenido varios bebés, ya ha tenido varios bebés, es su cuarto niño. Si esta mujer estaba hablándome de esta manera, después de meses de no hablar, y me llama a esa hora sabiendo que yo estoy dormido, digo yo, wow, esa angustia superó toda barrera y me está hasta pidiendo perdón por no haberme hablado. Y me pide por favor que ore por ella. Y en ese momento me puse a orar de una vez, en vivo y a todo color. Y ahí le digo, tranquila, todo va a estar bien, Dios está contigo. Y bueno, terminamos la llamada. Les dije, por favor, avísenme. Al esposo le dije, por favor, avísenme o mándenme un texto cuando ya haya nacido el niño. Yo me quedé tranquilo y en paz. Le comenté a mi esposa, nos asustamos un poco, pero ya colgamos el teléfono. Y al día siguiente, en la mañana, cuando me despierto, tomo el teléfono a buscar y ahí está el video de un bebé, un hermoso bebé grandote. Y ya sé por qué esa mujer estaba haciendo, se estaba muriendo porque estaba bien grande el bebé. Y dije, oh, bueno, bendito Dios, se cumplió, ¿verdad? Dios hizo su obra, esta mujer sintió una prueba terrible, pero la superó. Me pusieron ahí el texto, el bebé está bien y ella está muy bien, se siente muy bien. Gracias, Señor. Te voy a decir una cosa, me puse a pensar, wow, esto es lo que Dios debe sentir cuando de repente lo buscamos en medio de que sentimos que nos morimos. Clamamos al Señor cuando nos acordamos de Él, cuando ya las cosas se ponen bien feas, pero nos olvidamos de estar todo el tiempo a solas con Dios. Esto debería ser una práctica diaria, hermanos. ¿Por qué razón? Porque en la práctica diaria vas a tener un tú a tú con Dios, un caminar bien coordinado, sabiendo siempre cuál es su voluntad, no haciendo las cosas por la carne, sino haciéndolas de la manera correcta, porque su espíritu y tu espíritu están conectados. No esperes a estar pariendo un momento terrible para buscar a Dios. Esta mujer nos buscó a nosotros porque fue lo que se le ocurrió, pero realmente si ella hubiera estado constantemente en un clamor con Dios, ella no hubiera tenido necesidad de llamar al pastor. Ella hubiera estado tranquila en su corazón porque el Espíritu Santo le hubiera apaciguado, pero obviamente no ha estado haciendo esa búsqueda. No la juzgo, solo pongo el ejemplo que me es útil y que acaba de pasar para que sopesemos qué importante es estar a solas con Dios. Punto número 3, estar a solas con Dios causa lo que te dije hace un rato, un antes y un después, trae una transformación total y eso es algo que lo podemos ejemplificar en la palabra. Primero con la vida de Moisés, veamos lo que dice en Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Deuteronomio 9:9 dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor hizo con ustedes, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Óigame, nosotros estamos regateándole a Dios media hora, una hora, y este hombre subió 40 días al monte. Ay, yo como quisiera que Dios me usara como a sus siervos de la Biblia, como quisiera que me usara como a Moisés, que me usara como a José, que me usara como a Daniel, sí, pero es que estamos dispuestos a pagar el precio nosotros, estamos dispuestos a que tengamos un tiempo especial con Dios. Si Moisés pudo estar 40 días y 40 noches sin probar alimentos, pregunto, ¿no podremos estar nosotros a diario por lo menos una hora con Dios? ¿Será mucho pedir? Yo te quiero decir una cosa, si tú pones a prueba esto, tu vida va a cambiar. Mira, escúchame, ponga atención. Quiero que pienses en el problema más grande que tienes ahorita. Quiero que pienses en el reto más difícil que tienes ahorita. Tal vez es un problema con un hijo, un problema con el esposo, un problema con la esposa, tal vez es un asunto de trabajo, un asunto de dinero, una deuda, una enfermedad. Yo no sé qué es, pero yo te quiero hacer una propuesta. Durante los próximos 7 días, mínimo, métete una hora solo o sola con Dios. Todos los días. Háblale del problema, clámale, llórale, gime delante de Él.
Descárgate delante de Él y deja que el Espíritu Santo también te hable, deja que te acaricie, que te abrace, deja que te consuele. Tengo una experiencia extrema con Dios durante 7 días y platícame después de los 7 días y cuéntame si Dios hizo algo o no. ¿Cómo te parece? Como si estuvieras en la clínica médica y el doctor te está recetando 7 días de una pastilla. Yo te puedo apostar que si el doctor te dice se le van a solucionar problemas, tomes esta pastilla todos los días durante 7 días. Yo te puedo asegurar que tú lo harías. Ahora yo te estoy dando una receta. Ve con Dios 1 hora los próximos 7 días. Y yo te reto y te desafío a ver si mi Dios, que es poderoso, no te contesta en esos 7 días. Yo te puedo asegurar y garantizar que no vas a ser el mismo en 7 días. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no nos atrevemos a ese desafío. Tenemos pereza. Tenemos una pereza espiritual. Quítate hoy la pereza espiritual. Moisés se quitó la pereza espiritual y no recibió nada más y nada menos que la ley completa para regir al pueblo de Dios. Mire lo que dice en Deuteronomio 9:18 en adelante. Dice: luego me postré delante del Señor 40 días y 40 noches, y como antes lo había hecho. Y por causa del gran pecado que ustedes habían cometido, no comí pan ni bebí agua, pues ustedes hicieron mal a los ojos del Señor e hicieron que se enojara. El Señor estaba muy enojado contra ustedes y quiso destruirlos. Era tal su furor y su ira que yo tuve miedo. Pero incluso esta vez el Señor me escuchó. ¿Qué viene a nuestra vida cuando nosotros tenemos un tiempo a solas con Dios? Viene poder, viene autoridad, viene intimidad, viene peso espiritual. ¿Por qué? Porque si Moisés no hubiera tenido el peso espiritual para apaciguar a Dios, el pueblo de Israel ahí se hubiera quedado de una vez. Ya no habría más historia del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Cómo Dios perdonó a ese pueblo contra el que estaba enojado? Porque había un intercesor delante de él. O sea que no solamente cuando tú tienes intimidad con Dios y estás a solas con Dios continuamente, no solamente vas a estar pidiendo por ti. No, ese es el primer nivel. Vas a pasar al siguiente nivel, que es interceder por otros. Dice Moisés: Dios me oyó. ¿Qué significa? Que perdonó al pueblo. Aquel pueblo que estaba allá abajo adorando a un becerro de oro. Aquel pueblo que se había olvidado de Dios. En 40 días ya se habían olvidado de Dios. Y este hombre fue usado como un poderoso líder, un poderoso intercesor que escuchó la voz de Dios. ¿Quieres tú escuchar la voz de Dios? ¿Quieres que cambie tu vida verdaderamente? ¿Quieres que los grandes desafíos de Dios se conviertan en nada comparado con el poder de Dios? Métete con Dios. Pasa un tiempo a solas con Dios. Te lo digo por experiencia propia. Cada vez que he tenido un desafío enorme en mi vida, que yo he sentido que no he podido con él y que me rebasa totalmente, me he visto obligado, no te voy a decir que soy muy espiritual, me he visto obligado a meterme con Dios. Y cuando tengo ese tiempo a solas con Dios, he oído la voz de Dios. Y cuando he oído su voz, ha venido paz a mi corazón, he sabido qué hacer y he visto con mis ojos los cambios en mi vida. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno, un Dios generoso y un Dios poderoso que nos contesta. Dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo podemos profundizar con Dios estando a solas con Dios? Otro ejemplo que me viene aquí es Habacuc, un profeta del que me gusta mucho hablar cuando se trata de orar, cuando se trata de clamarle al Señor. Y vamos a leer una escritura en donde vemos un pedacito de la vida de Habacuc que él estaba pidiéndole a Dios. Habacuc capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Wow, dejémoslo ahí, vamos a regresar al versículo después. Miren, aquí hay un punto importante. El que quiere buscar a Dios y estar a solas con Él tiene que decidirse. Ese es el problema de la mayoría de cristianos, que no se deciden porque no les importa, porque no les interesa, porque les da pereza,
porque están cómodos en su tradición, están cómodos en su forma cristiana de ser y dicen, Dios me tiene que contestar, Dios me tiene que ayudar, Dios me tiene que sacar adelante, hermano, y no pasa nada. ¿Sabes por qué es? Porque Dios no tiene que hacer nada, Dios no tiene ninguna obligación. Los que tenemos obligación de buscar a Dios somos nosotros. Si nosotros somos los necesitados, ¿ah? Él está en su trono, Él está gobernando, a Él no le hace falta nada, Él está esperando que tú te acerques a Él. No esperes que Dios ande atrás de ti, eres tú el que tiene que correr hacia Dios. Decidí mantenerme vigilante, dijo el profeta. ¿Qué significa ser vigilante? Ser una persona que está pendiente, ¿sí? No se duerme, es una persona que despierta sus sentidos espirituales y literalmente cuando nosotros le buscamos, yo te doy un consejo. En el día hay muchos afanes, a menos que tú te quedes solo mucho tiempo en tu casa, sola mucho tiempo en tu casa, pues entonces aprovecha el día. Pero si eres una persona que tiene un itinerario en el día, regresa a la noche en la casa, todo el mundo está durmiendo, busca en la madrugada a Dios. No sé por qué, no me preguntes, incluso está escrito en la Biblia, la madrugada antes de que raye el alba, dice la Biblia, es un tiempo espiritual especial. Ese tiempo cuando todo el mundo está roncando y durmiendo, es especial para uno levantarse, jalar una su colchita, taparse bien, ir a arrodillarse delante del Señor y ahí algo pasa. Tomar lo que David John y Cho dijo, ¿verdad? La media hora solo es para calentar motores, el resto es para ya entrarle a Dios fuerte y entonces vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Habacuc dijo, me decidí mantenerme vigilante. ¿Sí? O sea que, mire lo que dice después, dice, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. ¿Han visto ustedes esas películas en donde hay unos soldados que están arriba de las grandes murallas, donde hay aquellos castillos, hay unas murallas protectoras y hay unos que están con su lanza y con su yelmo ahí parados, viendo que nadie se acerque o a ver quién se va a acercar a la muralla? Y cuando alguien se acerca, ellos pegan un grito, ¡se acerca alguien! ¡Alarma! Sí, ¿por qué? Porque ellos son los atalayas, ellos son los que están vigilantes. Ese que está puesto de pie ahí arriba no está puesto de pie por gusto. Está puesto de pie porque si lo ponen, le ponen una silla, ¿qué pasa? Se duerme. Él es un vigilante, es una persona que hace vigilia, ¿sí? Si a un vigilante, si un vigilante que tú contratas para cuidar un lugar de noche, se duerme, ¿qué haces con él? Lo despides, no sirve como vigilante. ¿Qué pasa con nosotros cuando necesitamos buscar a Dios? Necesitamos hacer como Habacuc, decidirnos mantenernos vigilantes, decidirnos mantenernos de pie en la fortaleza. Pero ¿qué dice después? Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Hermano, ¿no tienes tú necesidades, amigo, amiga? ¿Tienes necesidades de verdad? Yo sé que sí. Yo sé que tu corazón clama por respuestas. Bueno, haz lo que tienes que hacer. Decídete como Habacuc a buscar en la vigilia de la noche a Dios, a mantenerte de pie, y no quiero decir con eso que no te postres, solo mantenerse de pie es no dormirse, es estar vigilante, es estar atento a la voz de Dios, esperando a ver qué te va a decir tocante a tu queja. ¿Cuál es la respuesta de Dios para ti, hermano? Es que yo no la tengo. El único que la tiene es Dios. Tú no la tienes. El único que te puede responder con certeza es tu Dios. Él sabe todas las cosas. Él es el todopoderoso. Él es el omnisciente, lo sabe todo. Él es el omnipresente. Él está en todas partes. Él es el que no tiene ninguna limitación para responderte. ¿No conviene acaso que pases un tiempo a solas con Dios? ¿Ya te habías puesto a pensar en eso? No basta con ir un ratito a la iglesia el día domingo. No basta con conectarse en el Zoom media hora. No, hagamos más. Hagamos más. Va a haber respuesta de Dios. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Pero ojo acá, volvamos a Habacuc. Miren lo que pasó. ¿Qué pasó después de que este hombre se decide? Dice entonces en el versículo 2, y el Señor me respondió. Ahí está. Ese es el secreto. El Señor me respondió y me dijo, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. En otra versión dice, escribe esta visión, dice, llegará a su tiempo. Hoy falta tal vez en el siguiente versículo. Dice, llegará a su tiempo
no tardará. Parecerá como que se tarda, pero llegará a tiempo. Hay una contradicción ahí. Pero lo que está diciendo es que va a venir en el tiempo de Dios la respuesta. Que el Señor, claro, que te va a hacer el milagro, pero solo con el hecho que te responda y te diga, ya voy a solucionar las cosas, ya es una tranquilidad. Habacuc estaba pasando un tiempo difícil como profeta, necesitaba darle una voz al pueblo del Señor, era su oficio ser profeta, él tenía algo que decir. Un profeta que no profetiza está perdido. Entonces, si nosotros somos cristianos y no tenemos la voz de Dios en nuestra vida, estamos perdidos, hermano. Necesitamos la respuesta de Dios. Y si Dios te habla, imagínate tú en la madrugada, le hablas a Dios durante media hora, 45 minutos, le das tus cargas, le lloras, le dices, le explicas y después de eso que ya clamaste, ya lloraste, ya te descargaste, te quedas callado un momento y le dices, Padre, contéstame. Y pones silencio en tu boca y te empiezas a afinar en tu oído, a escuchar que Dios te hable. Y cuando Dios te hable, hermano, tu vida va a cambiar. ¿Sabes por qué? Dice Juan muy acertadamente en el principio del Evangelio según San Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. ¿Por qué usa la palabra verbo? Usa la palabra verbo, la palabra verbo tiene que ver con una palabra, una acción, porque en el principio, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, hágase la luz, ¿y qué pasó? Se hizo la luz. No dice que se ensució las manos haciendo el sol. Dice, hágase la luz y ¡pau! Hubo luz. Que se divida la tierra del agua. ¡Wow! Se hicieron los continentes, se hicieron los mares. ¿Con qué herramienta? ¿Qué usó Dios? Su palabra. Óigame, todo fue hecho por la palabra. Todo fue hecho por la palabra. Todo fue hecho por la palabra. Cuando Dios te habla a ti, hermano, viene un cambio espiritual sustancial. Tú no necesitas oír a otras personas, tú necesitas oír a Dios. Ahí vendrá el cambio, ahí vendrá el milagro. Te lo puedo garantizar. Te reto a que busques a Dios. Te reto y te desafío a que tengas un tiempo a solas con Dios. Garantizado que te va a contestar o te devolvemos todas tus cargas, hermano. No tienes nada que perder, pero mucho que ganar. Dios le contestó a Habacuc y le dictó, y este hombre ya tuvo la palabra profética para la solución. Maravilloso. Pablo, el último ejemplo que tengo acá. Apóstol Pablo, antes se llamaba Saulo, un hombre que estaba tan enojado con una secta llamada cristiana y él la perseguía en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este hombre hacía cosas terribles. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 5 dice, pero sucedió, mientras este hombre perseguía a cristianos, sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por la tierra, mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contesta, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Óigame, este hombre pensó que estaba haciendo una obra maravillosa, hermano. Él dijo, en el nombre de Dios, toda esa secta cristiana yo la voy a acabar. Y dice que cuando mataban a un cristiano, por ejemplo, cuando mataron a Esteban, las ropas de ellos las iban a tirar ensangrentadas a los pies de Saulo. Ese era el nivel de Saulo. Era un hombre sanguinario, un hombre que mataba a cristianos pensando que lo estaba haciendo en nombre de Dios. Él decía yo, qué bueno soy, y en el nombre de Dios voy a matar a todos esos. Óigame, ¿y sabe qué estaba haciendo? Persiguiendo a Dios mismo. Jesús se pone en medio de su camino y dice, hey, ya, basta, me estás persiguiendo a mí. Y dice la Biblia que este hombre quedó ciego. Mire lo que dice en el versículo número 8. Dice, Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco y ahí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió.
Ahí cuenta la historia bíblica que le fueron quitadas después unas como escamas de los ojos. El profeta oró por él, le caen unas escamas de los ojos y logra ver otra vez. Ya cuando este hombre recuperó la vista, este hombre estaba totalmente transformado. Óigame, yo te voy a decir una cosa, a veces estamos ciegos, a veces estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Tal vez tú estás haciendo ahorita exactamente lo contrario de lo que debes hacer. Tal vez en este momento de tu vida estás equivocando el camino. Dios quiere que vayas para el norte y tú vas para el sur. Tal vez Dios quiere que cierres el negocio y tú lo estás abriendo. Tal vez Dios quiere que dejes a la novia y tú te quieres casar con ella. Yo no sé, solo te estoy poniendo ejemplos. Yo no sé por qué te dije eso, pero lo que sí sé es que la respuesta que tú estás esperando, Dios la tiene. Pablo, con toda la honestidad, con un carácter radical, con un carácter comprometido, con un carácter que quien aguantaba con esa radicalidad estaba sirviendo a Dios, matando cristianos por amor de Dios. ¿No será que nosotros estamos matando cristianos? ¿No será que nosotros le estamos matando la vida a alguien ahí cerca de nosotros? Tal vez tú dices, Señor, por favor, ya no aguanto a fulano. Y tal vez tú estás matándole el alma a fulano. Y Dios tal vez te lo va a mostrar. Óigame, necesitamos que Dios nos abra los ojos porque estamos a veces ciegos a la realidad. No vemos. Tenemos ojos, pero no vemos. Tenemos oídos, pero no oímos. Oímos la palabra de Dios como oír llover, pero no estamos escuchando, estamos distraídos totalmente. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la costumbre de estar a solas con Dios. A Saulo violentamente se le tuvo que aparecer Jesús y dejarlo ciego y en el suelo le habló. Y cuando ese hombre estaba vulnerable en el suelo, entonces escuchó a Dios por primera vez. Hermano, ¿vas a esperar a que Dios te bote? ¿Vas a esperar a que Dios te deje ciego? ¿Vas a esperar a estar humillado en el suelo para buscar a Dios? Yo te aconsejo que no. Yo te aconsejo que ahora que estás bueno y sano, busques a Dios. Ten un tiempo a solas con Dios todos los días y tu vida se va a transformar. A partir de esa experiencia, Saulo dejó de ser Saulo y le fue dado un nuevo nombre. ¿Sí? Más adelantito. Ya no le llamaron Saulo, sino que le llamaron Pablo, el famoso apóstol Pablo, el hombre más contundente para escribir cartas que llenaron el Nuevo Testamento. Casi todo el Nuevo Testamento de tu Biblia está escrito por Pablo. Impresionante. El hombre que estaba errando al blanco, el hombre que iba para el lugar equivocado, el hombre que estaba matando cristianos en el nombre de Dios. Ahora se convirtió en el gran Pablo, ese hombre tan sensible que rogaba a las iglesias que buscaran la presencia de Dios. Él mismo dice, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, como tu culto racional. Que está diciendo Pablo. Pablo aprendió la lección. Ahora él ya no lo tiraba a Jesús por dejarlo ciego. Ahora él se tiraba al suelo a buscar a Dios. Ahora él tenía la sensibilidad de clamarle al Señor y de buscarlo y presentarse como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, como culto racional. ¿Qué quiere decir culto racional? Culto de la razón, es rendir mi razón, mis razones, mis pensamientos, mis conjeturas, mis teorías, mis planes, todo lo que yo tengo aquí en esta cabezota, rendirlo delante de Dios y que sea Dios quien piense por mí, que sea Dios quien me dé su sabiduría, que sea Dios quien decida. ¿Y cómo puedo saber, pastor? Bien sencillo. Métete con Dios y lo vas a encontrar. La conclusión, en esta vida es importante tener un momento para hablar con Dios y que Dios hable con nosotros. Eso es importante. Los seres humanos cargamos, ya sea con un pasado o con un presente no agradable, o bien otras cosas que detienen el propósito de Dios en nuestra vida. Una vez que venga el cambio de la vida, todo se transformará y seremos afectados y afectaremos a los que nos rodean. Los grandes líderes de Dios, incluso el mismo Señor Jesús, fueron impactados al tener un tiempo a solas con Dios. Y aquí está la prueba de ello. Veamos lo que dice en Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16.
En Lucas 5, perdón, del 15 al 16 dice, por su fama, pero su fama, Jesús, está hablando de Jesús, su fama seguía extendiéndose y mucha gente se reunía para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Versículo 16. Pero Jesús se retiraba a lugares apartados para orar. Ahí está. ¿Qué era lo que prefería Jesús? Mantenerse rodeado de la gente. Bueno, le daba el tiempo a eso, porque si no, no podría haberlos sanado, no podría haberlos convertido. Pero ¿qué hacía Jesús inmediatamente después? Se apartaba para buscar a Dios. ¿Qué habríamos hecho nosotros después de sanar a todos? Esperar que nos invitaran a comer, va, y desvelarnos comiendo, porque solo en comer pensamos toda la vida. Pero ¿qué tal si empezamos a comer de Dios, de su presencia, a alimentarnos de Él? Ya no estemos buscando lo terrenal. Dice en la palabra de Dios, no pongas tus ojos en lo terrenal, sino ponlos en las cosas de arriba. ¿Cómo puedo hacer para ponerlos en las cosas de arriba? Métete con Dios, métete con Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, y es el último versículo que yo les prometo que leo. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Es otra versión de lo que te acabo de citar hace un rato. Así se debe hacer. Cierra tus ojos, por favor, y ora conmigo. Si tú quieres tener este tiempo de oración, yo lo necesito, yo lo quiero. Yo no sé si tú lo quieres. Mi carne es dura, a mi carne le cuesta mucho, te confieso, soy bien carnal, me cuesta un montón ser espiritual. Si tú te identificas conmigo, cierra tus ojos y orémosle y pidámosle a Dios ayuda. Padre, gracias por esta palabra. De nada nos va a servir. Solo el decir que eso fue una bonita palabra, de nada. Decir que qué bonito sermón, qué bonita enseñanza, de nada nos va a servir si nosotros no actuamos, si nosotros no empezamos a buscarte a ti, Señor. Ayúdanos, por favor, allá a dejarnos de teorías y a aterrizar en la práctica. A no ser tan duros de corazón que esperemos a estar tirados en el suelo para buscarte. No, Señor, ahora que estamos buenos y sanos, queremos buscarte, ayúdanos. Quítanos la pereza espiritual, la pereza terrenal. Quítanos esa dureza e indiferencia de corazón, ese corazón de piedra que tenemos. Pongo un corazón de carne para que te busquemos, Señor. Pongo un corazón, Señor, sensible a tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Un corazón que vaya atrás de ti, Señor, así como lo hizo David, que fue un hombre conforme a tu corazón, dice la palabra, porque amó tu presencia más que todas las cosas. Ayúdanos a conocerte más, a profundizar más en ti, a aprender como Habacuc, a clamar, pero a quedarnos callados para escuchar tu voz. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Danos la fuerza para buscarte. Danos el querer como el hacer. Quebranta, Señor, cambia este corazón duro y que podamos, Señor mío, amarte a ti estando contigo, Señor. Así como dijo tu siervo David Yonggi Cho, Señor, que superemos la barrera de la media hora para entrar a ese tiempo, Señor, en donde ya te escuchemos, en donde ya sintamos esa comunión con tu Espíritu. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Lo pedimos y lo recibimos por fe en Cristo Jesús. Amén y amén.